Está en línea con nosotros Ignacio Suásnávar, que como les comentaba, no solamente es consultor político y analista de opinión pública, sino director de equipo consultores. Primero que nada, los buenos días, Ignacio, y el agradecimiento por este contacto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, un placer de estar acá hoy con ustedes en esta mañana. Bueno, tratando de recuperarnos, obviamente, en el fin de semana de una sorpresiva muerte del doctor Jorge Larrañaga, ¿cuáles definirías como las características más importantes que como político tuvo en su carrera el exministro del Interior? Yo creo que quizás la característica más valiosa y por lo que creo que el sistema político uruguayo lo va a extrañar más es porque Larrañaga era un gran demócrata. Fue uno de parte de la generación que luchó contra la dictadura, por la recuperación de la democracia en Uruguay, por la consolidación de la democracia y después en muchas instancias de tensión siempre optó por mantener firmes y vigentes la idea de la ley, los conceptos republicanos, la democracia, el respeto a la opinión del otro y aún en la dureza, como han señalado algunos adversarios, en la dureza de las discusiones y con esa manera tan enfática que tenía Larrañaga de sostener sus argumentos, nunca perdió esa capacidad de diálogo y de cercanía, ¿no? Y eso me parece que son algunas de las cualidades más importantes. Y después otro tema que me parece también muy relevante es en Uruguay coexisten, por caricaturizar de alguna manera, dos culturas políticas, ¿no? Podemos hablar de la cultura política de la capital y de Montevideo y de la cultura política del interior del país. No son muchos los líderes políticos que logran comulgar y transitar bien en estas dos culturas. De hecho, Larrañaga pertenece a una especie muy poco frecuente, que es un líder político del interior del país que termina teniendo roles destacados en la política nacional. Hay alguna excepción de gente de repente del departamento de Canelones, pero del resto de los departamentos del país es muy difícil ese salto y Larrañaga lo hizo y siendo una figura destacada a nivel nacional, comulgaba perfectamente, porque eran sus orígenes, con esa cultura política del interior del país, muy vinculada al mundo rural. Y en eso Larrañaga tenía una peculiaridad, digamos, muy interesante. Es decir, en términos de representación política, representaba una parte del electorado uruguayo que va a extrañar la ausencia de una figura como la de Larrañaga. Sin duda, y te voy a preguntar por un año clave. Inclusive, curiosamente, fue el año en el que por una casualidad profesional yo inicio mi relación con Larrañaga, es decir, allí lo conozco, que fue en el año 99. Yo recuerdo que fui contratado circunstancialmente para ser uno de los conductores de la Semana de la Cerveza y Larrañaga sube al escenario del Auditorio Uruguay ya cuando había dejado su puesto como intendente, porque es en el 99 que él toma la decisión de crear ese nuevo polo dentro del Partido Nacional y sinceramente yo quedé profundamente conmovido de la ovación que recibió Larrañaga, que en ese momento ya había traspasado 2 periodos como intendente, la ovación de un auditorio Uruguay de 25.000 personas que demostraban su afecto, su cariño y su reconocimiento. Y mi pregunta tiene que ver con eso, en su gestión como intendente. Es decir, que es donde en definitiva él consolida un liderazgo que le permite pensar en ese nuevo polo dentro del Partido Nacional que, bueno, luego finalmente lo terminó afianzando. ¿Cómo ves esa gestión? Sin duda, la verdad que también tuve la oportunidad, por razones profesionales, Humberto, de conocer a Larrañaga algunos años antes, en el año 93. Yo era todavía un estudiante de Sociología y Ciencia Política, y con mi ex jefe, César Aguiar, hicimos en aquel momento, a principios de los 90, una ronda por intendencias del interior a intentar vender servicios profesionales de investigación y análisis social y político a los intendentes. Y ahí, con mis 20 y poquitos años, derivé conocí a varios intendentes de aquella época, y entre ellos a Larrañaga. Me impactó mucho conocer a Larrañaga, con 30 y pocos años que tenía, un intendente muy joven, y ya con una visión, me acuerdo verlo desplegando en su mesa de trabajo, un enorme plano de Paysandú, mucho antes de esta era de la digitalización, donde él ya tenía pensado y nos contaba su proyecto de transformación de Paysandú a 20 años.
era muy inusual ver un líder político, y mucho menos un intendente, estar pensando a 20 años. Lamentablemente en política uno a veces se encuentra con dirigentes políticos que piensan a corto plazo, en 5 años, ganar la elección, ser reelecto. Larrañaga estaba pensando Paysandú en 20 años. Y realmente es gratificante ver cuando ayer escuchaba en varios medios al actual intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, diciendo que efectivamente Larrañaga había dejado una huella muy profunda en lo que era la planificación de Paysandú y en definitiva en toda la ciudad. Y eso es obra de los grandes líderes, digamos, de líderes que en definitiva asumen su compromiso político para trascender y para efectivamente impactar a largo plazo y no simplemente para buscar objetivos de corto. Y efectivamente fue un intendente de niveles de aprobación altísimos en Paysandú y es el trampolín para la política nacional, para la carrera política nacional. Ignacio, en la actualidad, como ministro del Interior, gozaba de una muy buena aprobación de los uruguayos, ¿no? Sí, estaba, lo mostrábamos ayer en Subrayado. La política de seguridad del gobierno estaba teniendo buenas evaluaciones. La última medición que teníamos al respecto era del mes de marzo, hace un par de meses, 54% de aprobación a la evaluación del gobierno de seguridad pública, 25% de desaprobación, y esto venía con tendencia creciente, y esta era la mejor medición, digamos, un poquito mejor que las anteriores, y es una de las áreas mejor evaluadas del gobierno. Entonces, está claro que la gestión de Larrañaga al frente del Ministerio del Interior estaba marcando alguna diferencia, la gente la estaba viendo con buenos ojos, y en un área en la cual evidentemente al inicio del gobierno era uno de los principales desafíos, ¿no? para el gobierno, porque la inseguridad venía como la principal preocupación de los uruguayos desde bastante tiempo antes. Y la gente estaba viendo, la ciudadanía, en el ministro del Interior un buen desempeño. Entonces, la pérdida de Larrañaga, digamos, es una pérdida para el sistema político uruguayo, como decía hoy, por supuesto en el mediano plazo. En el corto plazo, por supuesto que es una pérdida para el gobierno, ¿no? Ahí está, esa era la siguiente pregunta, ¿no? Una pérdida para el gobierno que debe procesar rápidamente para no perder un puntal de una de las principales preocupaciones de los uruguayos, ¿no? Que tiene que ver con la seguridad. ¿Cómo debería el gobierno procesar ese vacío y justamente ocupar ese lugar? Bueno, obviamente no es sencillo ocupar ese lugar de ministro del Interior, porque ya hablamos de las peculiaridades, digamos, de la figura de Larrañaga, que además lo agarraba en una etapa de la vida, digamos, donde realmente creo que al final del día, por distintas razones, el rol le calzaba muy bien, y no va a haber un Larrañaga 2, no se puede sustituir a Larrañaga. Entonces, dentro de otros perfiles posibles, me imagino que no debe ser una decisión sencilla ver cuál puede ser el que mejor ajuste a un nuevo proyecto, que tendrá que tener, por supuesto, algo de continuidad de las cosas buenas, pero después necesariamente va a tener que tener la impronta del nuevo ministro que lo sustituya. Yo me imagino que lo más prudente en estos casos es no tomar una decisión apurada, porque en la definición de un ministro, por supuesto que tiene que ver algunas cuestiones técnicas de conocimiento y expertise del área en cuestión, eso es un componente, pero también hay otros componentes que tienen que ver con la capacidad de liderar un equipo de trabajo, los vínculos con ese equipo de trabajo, un equipo de trabajo ya está establecido, el tipo de vínculos que se tienen con ese equipo de trabajo, el respaldo político. El ministro del Interior es un ministro que necesita tener respaldo político propio, o uno imagina que debería ser alguien con un respaldo político propio, y si no, hay que procurarle ese respaldo político. Entonces, en un gobierno además que es un gobierno de coalición, y dentro del Partido Nacional además hay distintas fracciones. Larrañaga no venía del sector del presidente, entonces hay algunos equilibrios políticos que también hay que tener en cuenta a la hora de designar el ministro, y si ese ministerio finalmente no lo ocupa alguien de Alianza Nacional, entonces quizá Alianza Nacional pueda ser compensado con otro lugar en el gabinete, porque las coaliciones se mantienen evidentemente compartiendo el poder. Entonces son muchas las variables que hay en juego. En principio, como decía, hay un equipo que está trabajando y funcionando bien, no parece que fuera necesaria una resolución urgente, menos cuando hay un ministro interino ya designado, que es Javier García, que seguramente tiene muy buenas competencias para el cargo. Entonces creo que el gobierno se dará un tiempo, digamos, para pensar quién puede ser el mejor sustituto. Muchas gracias por estos minutos con Arriba Gente.
Saludos, muchas gracias a ustedes. Era Ignacio Suaznavar, director de equipos consultores, a propósito, bueno, de esta evaluación de la pérdida del Jorge Larrañaga y también del espacio, ¿no?, que queda a nivel del gobierno y a nivel de los uruguayos.